En este vídeo trabajamos el problema 4, el último problema del examen de junio de 2018. En esta ocasión nos vamos a enfrentar a un proceso simple, simplemente de conducción térmica, pero el problema, a pesar de centrarse en un fenómeno sencillo, tiene una serie de complicaciones que son básicamente conceptuales, pero que me interesa analizarlas. Si os fijáis, bueno, el enunciado, y eso ocurrió en el examen, puede despistar un poquito. Tenemos un cierto asteroide de un radio de 100.000 metros y nos están diciendo que en su interior se genera de forma uniforme una energía térmica con un cierto ritmo, son 1,26 por 10 elevado a menos 10 vatios por kilogramo, y además nos dan la densidad del asteroide y además nos dan la conductividad térmica. Fijaos que este dato de aquí es un dato raro. Lo vamos a remarcar precisamente porque en ningún momento a lo largo del curso hemos trabajado con fenómenos radiactivos, con lo cual esto nos aparece por primera vez. Por lo tanto, vamos a marcar en rojo esta situación de aquí para marcar que estamos ante un dato raro. A continuación nos dicen que el proceso de conducción térmica solamente tiene componente radial, es decir, que el procedimiento tiene una simetría esférica y solamente hay una conducción en la dirección del radio de la esfera, y que además el flujo de calor es tal que la potencia total emitida es B por la temperatura superficial a la cuarta, y donde B tiene un determinado valor. Y luego a continuación nos van a pedir una serie de cosas en el estado estacionario que ya no he escrito aquí porque no me cabía en esta diapositiva. Entonces imagino, y por lo que recuerdo del examen, que este problema despistó bastante a los que se enfrentaron a ese examen porque parecía muy raro. Ya he dicho antes que tenemos un proceso de emisión radioactiva que no hemos tratado en clase de ninguna manera, es decir, parecería que nos estamos enfrentando a un proceso completamente distinto, y además nos hablan de una potencia emitida, etcétera, etcétera, que también es un lenguaje un poco diferente a lo que hemos trabajado en clase. Entonces, ¿dónde está el truco? Bueno, el truco en realidad es que no hay que asustarse por esta frase de aquí, que nos dice que esta energía se genera por presencia de elementos radioactivos. Lo único que me interesa es lo que está marcado en rojo, es que se genera de forma uniforme una determinada cantidad de energía térmica. ¿Qué significa eso? Bueno, ocurre con este problema algo muy parecido a lo que ocurre en algunos problemas de reacciones químicas. En reacciones químicas hemos visto que tenemos unas ecuaciones diferenciales que nos modelan cómo cambian las concentraciones de los compuestos cuando solo actúa la reacción química, pero además podemos tunear esas ecuaciones añadiéndole cosas. Por ejemplo, yo puedo añadirle un término que indique que, aparte de la reacción química, estoy metiendo una determinada cantidad del compuesto A en la reacción. O puedo igualar una de estas ecuaciones diferenciales a cero, porque lo que estoy haciendo es compensar exactamente lo que produce la reacción química para que un determinado compuesto me permanezca constante. Bueno, pues lo que sucede en este problema es básicamente lo mismo, lo que pasa es que aplicado al proceso de conducción del calor. El proceso de conducción del calor me genera una ecuación diferencial, que es la ecuación de balance de la energía interna, que es lo que me genera la ecuación del calor, que me dice cómo va cambiando la temperatura cuando el único proceso que está teniendo lugar es el transporte de energía como consecuencia de una diferencia de temperaturas. Aquí además lo que me están diciendo es que además de ese proceso de transporte de energía, que dependerá de cuál sea el gradiente de temperatura o cuáles sean las condiciones de contorno, además de eso, dentro del asteroide se está generando a ritmo continuo una determinada cantidad de energía. Por lo tanto, tenemos que proceder exactamente igual a como procedíamos en esa situación en reacciones químicas. Yo cojo mi ecuación de balance, que está escrita considerando que solo hay una conducción de calor, y le añado este otro término que estoy metiendo aquí porque aparece de forma completamente independiente. Es decir, lo que tenemos que hacer es partir de la ecuación de balance, que nos dice que el cambio de energía interna es menos la divergencia del flujo de calor, y añadirle este término de aquí, que lo he denominado como Q punto porque es un calor que va apareciendo por unidad de tiempo. Lo único que tenemos que tener cuidado es ahora en escribir eso bien. Fijaos que el dato que nos dan
es un dato de potencia por unidad de kilo. En cambio, esta ecuación de aquí, fijaos que esto es una energía por unidad de volumen y esto es una variación de energía por unidad de volumen, con lo cual tiene que ser potencia entre metro cúbico, mientras que este dato son potencia entre kilo. Y para eso nos dan el dato de la densidad que me va a permitir transformar un dato en otro. Es decir, si a esto lo denominamos E caligráfica como una energía térmica que se está emitiendo, 1,26 por 10 elevado a menos 10 vatios kilogramo, y esto tiene una densidad de 3,5 por 10 elevado a 3 kilos, pues multiplicando ambos valores lo que tengo es la cantidad de energía por metro cúbico que se me está produciendo y es precisamente ese número el que voy a tener que meter aquí. Con lo cual lo que hago es transformar el dato que me dan en el enunciado del problema para poder escribir esta ecuación diferencial. Por lo tanto, digamos que la primera cosa rara que está en el enunciado está arreglada. Entonces vamos con las siguientes cosas raras. Para ello vamos a analizar ya qué nos están pidiendo. Lo primero que nos están pidiendo es la temperatura exterior del asteroide y además voy a remarcar las cosas raras, que es la potencia total emitida con un determinado valor para esta constante B. Como a modo de curiosidad, el término temperatura a la cuarta es lo que se observa en una transmisión por radiación. Pero bueno, eso es irrelevante porque ese mecanismo concreto no lo hemos visto en el curso. Aquí simplemente nos están diciendo que el asteroide emite a esa potencia. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es eso de la potencia total emitida? Bueno, en realidad, a partir del régimen lineal de la termodinámica del no equilibrio, lo que sabemos calcular es el flujo de calor que se mueve por el interior del asteroide. Entonces, ¿cómo vinculamos eso a la potencia emitida? Bueno, pues pensemos en el flujo, imaginemos que hay un flujo que sale del centro y va aproximándose a la superficie. Bueno, en el momento en que ese flujo alcanza la superficie, la atraviesa y es el calor que se está emitiendo desde el asteroide al resto del universo. Por lo tanto, esa potencia total emitida viene directamente a partir de ese flujo de calor evaluado en la superficie del asteroide. Y como nos hablan de la potencia total, lo que tenemos que hacer es integrarlo a toda la superficie. Ahora, una vez explicado esto con palabras, lo ponemos en ecuaciones. Lo que he dicho antes, la potencia total emitida es el flujo de calor en la superficie del asteroide integrado a toda la superficie. Lo puedo escribir de esta manera, como el elemento de superficie por el vector normal a la superficie y por el flujo de calor. Fijaos que estas ecuaciones son las mismas que vimos hace ya mucho tiempo cuando hicimos el primer tema del curso y empezamos a plantear las ecuaciones de balance. En realidad estábamos utilizando estos mismos argumentos para analizar los términos de producción y los términos de flujo. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación de aquí, lo que necesitamos es escribir el flujo de calor a partir del gradiente de temperaturas. Estamos en el régimen lineal, la conducción térmica es el único proceso que está teniendo lugar, con lo cual este es el flujo de calor y por lo tanto, de esta manera podemos escribir el flujo de calor como una derivada de la temperatura con respecto al radio, a la coordenada r, no al radio del asteroide, sino a la coordenada r, a la coordenada radial. Esto lo estamos haciendo porque en el enunciado nos dicen que el único flujo es radial, con lo cual las otras componentes del gradiente son idénticamente nulas. Fijaos que aquí, como he hecho otras veces, le he vuelto a quitar el vector. La idea es que este flujo de calor está necesariamente en la dirección radial y el signo me va a decir si va hacia afuera o si va hacia adentro. Es decir, una vez que tengo el flujo de calor, lo que tengo que hacer es introducirlo en esta integral de aquí. Y lo que necesito a continuación es el elemento de superficie. El elemento de superficie lo podemos obtener en las coordenadas que queramos. En este caso, como todo tiene simetría esférica, lo lógico es trabajar en coordenadas esféricas y recordar que en coordenadas esféricas a un determinado radio r, el elemento de superficie es r cuadrado seno de teta, diferencial de phi. Entonces, teniendo eso en cuenta, la integral que nos va a quedar es todo esto, r cuadrado, seno de teta, diferencial de teta y diferencial de phi es el elemento de superficie. El flujo de calor lo metemos aquí y esta es la derivada.
con respecto a la coordenada radial r, evaluada exactamente en el radio del asteroide, porque estamos trabajando la integral justamente en la superficie. Fijaos que estoy dando por hecho que el vector normal va hacia afuera de la esfera y que el flujo de calor, si es positivo, va hacia afuera y si es negativo, va hacia adentro. Y entonces de aquí que me salga este signo menos. Como esta magnitud de aquí no va a depender de los ángulos θ y φ, porque estamos diciendo que todo el proceso se produce con simetría esférica, yo puedo hacer esta doble integral que me da el 4π, de forma que la potencia total emitida es esta expresión de aquí. Entonces, lo interesante es que para conseguir ese cálculo de la potencia total emitida, que es lo que nos va a permitir calcular la temperatura superficial, yo necesito el perfil de temperaturas, porque esa potencia total emitida va a depender de cómo es la derivada de ese perfil justamente al nivel del radio. Por lo tanto, en realidad, tenemos mezclados los dos primeros apartados del problema. Por un lado, tenemos que trabajar la temperatura exterior del asteroide, que vamos a obtener a partir de la potencia total emitida, y por otro lado vamos a tener que trabajar todo este perfil de temperaturas en el estado estacionario. Entonces vamos a resolver los dos apartados de una sola vez. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues partimos de la ecuación de balance, que escrita en el régimen lineal de la termodinámica del no equilibrio se me queda escrita de esta manera, y luego directamente lo podemos escribir ya en esféricas. Entonces, si lo escribimos en esféricas, para eso en el enunciado se daba la ayuda de cómo es el operador laplaciano y el operador gradiente en coordenadas esféricas, pues tengo esta ecuación diferencial de aquí. Que esta ecuación diferencial es la que me va a determinar cómo evoluciona la energía interna a partir de una cierta condición inicial, o lo que es lo mismo, cómo evoluciona la temperatura a partir de una cierta condición inicial. Como lo que estamos buscando es el estado estacionario, recordar que, como siempre, el estado estacionario va a ocurrir cuando la energía interna no cambia con el tiempo, con lo cual el resultado va a ser igualar todo esto a cero. Y la resolución de esa ecuación nos va a dar precisamente el perfil de temperaturas en el estado estacionario. Es decir, que lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ir resolviendo esta ecuación paso a paso de la forma que me parece a mí más sencilla. Entonces, Empezamos por esta ecuación de aquí. En el primer paso, fijaos que yo tengo una cosa igualada a cero, lo más cómodo es intentar cancelar este término multiplicando por r cuadrado y kappa. Si yo multiplico por r cuadrado y kappa, me quito este término, aquí no está, y entonces simplemente lo multiplico, lo dejo multiplicado aquí. ¿Cuál es la única precaución que hay que tener? Bueno, hay que tener la precaución de que kappa no sea cero, lógicamente kappa no puede ser cero, porque si no, no habría conducción térmica, no habría nada, pero también tenemos que tener la precaución de que r tampoco puede ser cero, porque si no estaríamos multiplicando por cero la ecuación diferencial. Es decir, que si yo hago esta transformación para mi ecuación diferencial, la ecuación se me queda de esta manera y esto me va a describir cualquier punto del asteroide excepto el punto central. El punto central no lo puedo describir de esta manera porque habría multiplicado la ecuación por cero. Entonces, de momento no nos vamos a preocupar por ese punto y vamos a ir paso por paso. El siguiente paso, fijaos que yo tengo aquí una derivada, entonces lo que puedo hacer es restar este término aquí para que me pase con signo negativo al otro lado y realizar la integral. Tener en cuenta que kappa va a ser constante, no va a depender de la posición, y Q punto también va a ser constante porque me lo dicen en el enunciado. Con lo cual lo que voy a tener es una integral de menos r al cuadrado, que es inmediata de hacer, y por lo tanto puedo quitar esta derivada de aquí integrando en r a ambos lados. El resultado es que r cuadrado derivada de t con respecto a r es menos r cubo entre 3k por Q punto, y me aparece aquí una primera constante de integración que voy a tener que identificar a partir de las condiciones de contorno. Siguiente paso que voy a dar, bueno, pues voy a proceder de una forma muy parecida. Puedo pasar este r cuadrado al otro lado, de nuevo, si r pudiera ser 0 estaría dividiendo por 0, pero como eso ya lo he excluido no me preocupo, entonces aquí me quedaría un término menos r partido por 3k Q punto, y aquí me quedaría un término de k sub 1 partido por r al cuadrado, que integrando a ambos lados también me queda
una expresión relativamente sencilla, no tiene ninguna dificultad, porque es hacer la integral de r por un lado y la integral de 1 partido por r cuadrado por el otro, de forma que el perfil de temperaturas tiene que tener este aspecto de aquí. Si queréis podéis comprobar que efectivamente este perfil de temperatura cumple la ecuación diferencial. Como veis, en este caso uno tiene que tener cierta habilidad para resolver alguna ecuación diferencial de esta naturaleza. Veis que aquí no hay que utilizar, no hay que recurrir a ningún método sofisticado, simplemente es apañarse un poquito para trabajar un poquito la ecuación de forma que yo pueda escribirla como sucesivos pasos de integración. En cualquier caso, veis que hay una cosa muy importante, que es que me han aparecido dos constantes de integración que tengo que vincular a condiciones de contorno. Y fijaos además que en el enunciado, si volvemos hacia atrás, no vemos claramente ninguna condición de contorno, porque por un lado tenemos la temperatura exterior, que es lo que tenemos que calcular, y ya está, no tenemos ningún otro dato. Entonces la pregunta es ¿cómo encontramos esas condiciones de contorno? ¿De dónde sacamos esa información que necesitamos? Bueno, pues vamos a ir viendo cómo nos las apañamos. Partimos de este perfil de aquí y vamos a ver qué información tenemos. Información que tenemos. 1. Podemos hacer una hipótesis física. Fijaos que aquí, aunque esta ecuación no vale para r igual a 0, lo que tenemos es que según me vaya acercando a 0 tengo una singularidad. Es decir, que si este perfil para cualquier valor de K1 y K2 describiera lo que ocurre dentro del asteroide, si yo profundizase, fuese cavando en el asteroide, lo que me iba a encontrar es que la temperatura va creciendo, con lo cual yo iba a poder estar a cualquier valor de la temperatura, me bastaría con acercarme suficientemente a 0. Físicamente eso no tiene sentido porque implicaría que en el centro del asteroide hay una energía infinita debido precisamente a esa singularidad. Con lo cual la primera condición de contorno que nosotros podemos imponer es excluir esa posibilidad. Es decir, vamos a exigir que el límite de esta temperatura cuando R tiende a 0 tiene que tener un determinado valor, pero que tiene que ser finito. ¿Y esto lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, porque lo que me da problemas es ese término de aquí, y esta solución vale para cualquier valor de K1 y cualquier valor de K2. En particular vale para cuando K1 es igual a 0. Si K1 es igual a 0, yo voy a tener que este límite está perfectamente determinado, con lo cual llego a la conclusión de que para cumplir esta condición física, K1 tiene que ser igual a 0. Fijaos que esto no es nada arbitrario, porque la solución es correcta para cualquier valor de K1 y K2, y yo la cuestión es que estoy eligiendo un determinado valor que me parece físicamente razonable. Entonces, la ecuación se nos queda simplificada y realmente la otra condición de contorno que tenemos es que en la superficie la temperatura tiene que ser T sub S. De momento no podemos calcularla, pero sí que podemos escribir el perfil de temperaturas para que la temperatura en la superficie sea T sub S. Simplemente sustituimos aquí R y decimos que menos R, donde ahora esta R mayúscula es el radio del asteroide, menos R cuadrado Q punto entre 6K más K2 tiene que ser exactamente la temperatura de la superficie, con lo cual despejo K2 de aquí y luego lo que hago es sustituirlo en esta expresión que recuadro. Y esta es el perfil de temperaturas del asteroide. Depende de mi temperatura superficial, para la cual ahora todavía no he tenido datos, pero ahora ya tenemos una expresión que nos vale para cualquier radio. En particular, fijaos que he quitado el matiz de que esto vale solamente para radios positivos, o sea, radios mayores que 0, porque dada la condición de contorno que hemos implementado, el límite de esta expresión cuando R tiende a 0 es exactamente igual que sustituir R igual a 0. Por lo tanto, por continuidad, puedo decir que esta temperatura está definida en todo el interior del asteroide. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda calcular la temperatura en superficie, y para eso nos vamos al otro dato que está en el enunciado, que es esa potencia total emitida por la esfera. Recuerdo que la potencia total dijimos que era menos 4 pi kappa r cuadrado derivada de t con respecto al radio, y sabemos que esto tiene que ser b por ts a la cuarta.
Entonces, del resultado anterior, lo que nosotros tenemos es que simplemente haciendo la derivada de nuestro perfil de temperaturas, nosotros sacamos esta expresión de aquí. La derivada del perfil de temperaturas nos permite obtener esta expresión de aquí. Y por lo tanto, a partir del valor de B, que es lo que nos daban en el enunciado, podemos obtener el valor de la temperatura superficial a la cuarta porque conocemos Q punto y conocemos R. O sea, curiosamente, este valor de B, que simplemente parece una constante que no nos va a dar ninguna información, es lo que nos permite obtener esta temperatura superficial. Despejando, la temperatura superficial tiene esta expresión y nos da 22,57 Kelvin. Como veis, esta primera parte del problema es bastante enrevesada. No es muy difícil, pero sí que uno tiene que tener muy claras las ideas para poder organizar los datos bien organizados. O sea que sí que es un problema que tiene esta dificultad conceptual de cómo utilizar todo el formalismo para organizar los datos. Una vez que ya hemos conseguido escribir el perfil de temperaturas y obtener la temperatura en superficie, todo lo demás ya es bastante más sencillo. La temperatura en el centro del asteroide, simplemente sustituimos datos. T de 0 es esta expresión de aquí y sustituyendo datos nos da este valor. Esto no tiene ya mayor complicación. E igualmente con la expresión matemática para la producción local de entropía. En general, sabemos que la producción local de entropía para un proceso de conductividad térmica es kappa por el gradiente de T entre T al cuadrado. En este caso, el gradiente de T se queda resumido a esta expresión y por lo tanto lo único que tenemos que hacer es plantear la derivada y sustituir el resultado. Fijaos que no nos piden ni que calculemos la producción total de entropía, porque sí que es verdad que la expresión es bastante fea como para hacer la integral. Por lo tanto, el resultado final sería este de aquí, que es simplemente el resultado de hacer esta derivada.